siempre esos planes y propósitos de Dios siempre van a ser mejores. Tú y yo somos seres humanos frágiles y en nuestra fragilidad tendemos a equivocarnos. Yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos en toda nuestra vida, nos hemos equivocado al menos 1,000,000 de veces, ¿verdad? Amén. No una vez, no dos, muchas. Entonces, esa es la realidad humana, a pesar de ser, inclusive siendo cristianos, inclusive siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, nos equivocamos, cometemos errores. Por esa razón, el Señor nos dijo en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, o mejor dicho, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Él. ¿Por qué? Porque los pensamientos y los caminos de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Por eso, el Señor nos ha, como lo declara el título de este mensaje, Dios nos ha destinado a triunfar. Dios nos ha destinado a triunfar, a ser vencedores, a ser victoriosos. Nosotros, yo creo, que como seres humanos queremos triunfar. Pero como seres humanos también queremos muchas cosas. Y si tú eres como yo, muchas de esas cosas no necesariamente se cumplen, aunque la querramos con toda nuestra alma. Y qué bueno, porque algunas veces nosotros, en nuestro corazón, queremos y deseamos aquello que no necesariamente nos conviene. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Que no hay elemento más traicionero, más falto de confianza que el corazón del ser humano. Nuestro corazón no es digno de confianza. El único que es digno de confianza es nuestro Dios. Por eso cuando tú y yo creemos y afirmamos que el Señor nos ha destinado a triunfar, a vencer, a alcanzar la victoria que Él tiene para nosotros, vamos por buen camino. La pregunta para cada uno de nosotros hoy pudiera ser esa. ¿Por qué camino vamos nosotros? Hoy hemos dedicado a Matthew, ¿verdad? Un niño, es un infante. Nació el año pasado. Él empieza su vida, él empieza a caminar. Y hoy creo que sus padres, por él, tomaron el paso más importante, el cual es dedicarlo al Señor. Y lo lindo es que Dios mediante Gerson y todos los niños que hemos dedicado acá, puedan ellos dedicar su vida al Señor. La próxima semana este templo estará cerrado y nos iremos allá a Long Valley, New Jersey, para celebrar bautismos. Y el anhelo más grande que yo como pastor tengo, que todos los que se van a bautizar entiendan de que se están comprometiendo con el Señor. No es ni siquiera con esta iglesia. El que se bautiza, no se bautiza con esta iglesia, con cualquier iglesia. Cuando uno como pastor bautiza, no bautiza en nombre de Templo Emanuel. Yo no bautizo en ese nombre. Yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con Dios. La persona que se bautiza establece ese compromiso con Dios. Entonces, el anhelo más grande mío es que esa persona que se está bautizando entienda eso. Y en ese momento que está saliendo de las aguas bautismales, su corazón y su alma estén totalmente determinados a caminar en el Señor, vivir para Él y servirle a Él. Si esa persona hace eso en su vida, triunfará. Cuando tú y yo nos disponemos a vivir para el Señor, triunfaremos. Hace una semana estábamos en la conferencia con los jóvenes, en el Congreso de Jóvenes, y una de la palabra que le dimos a ellos era esta. Mira, la palabra pecado viene del griego hamartía, ¿verdad? Y la palabra griega hamartía significa errar al blanco. Errar al blanco. Todos hemos visto la tienda Target, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes el símbolo de Target? Bueno, es un blanco, ¿verdad? Es decir, es un lugar donde el que le gusta tirar flechas, tira la flecha y la idea es pegarle al blanco, ¿verdad? Es decir, al centro de ese círculo. Es el blanco. Entonces,
La palabra pecado significa fallar al blanco, es decir, equivocarse. Equivocarse. Pecar es equivocarse en la vida. Entonces, cuando tú y yo determinamos vivir para el Señor, ciertamente no estamos exentos de pecar, pero ciertamente no lo buscaremos. Y cuando por una u otra razón caemos en eso, entendemos que hemos fallado. Entendemos que hemos fallado. Pero cuando tú y yo nos determinamos a vivir para el Señor, caminar con el Señor, servirle a Él, es decir, dedicar toda nuestra vida al Señor, vamos en el camino correcto al triunfo. Vamos en el camino correcto a la victoria. El Señor no defrauda a nadie que pone toda su confianza en Él. Y cuando tú y yo ponemos toda nuestra confianza en el Señor, eso quiere decir que todos nuestros pasos, cada uno de ellos, cada día, en cada momento, en toda que la dirección que esos pasos van a llevar es lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero compartir contigo en que esta mañana a alguien, la historia de alguien, y por lo menos dentro de esa historia, el inicio de la historia de ese alguien, que se llamaba Jeremías. Yo creo que todos de una manera u otra conocemos al profeta Jeremías, y probablemente tenemos algunos amigos, familiares que también lleven ese nombre, Jeremías. Es un nombre precioso, un nombre conocido por muchos, y es la historia del llamado de ese hombre que, siendo joven, Dios puso su mirada en él y lo llamó para cumplir una misión especial. Entonces yo quiero que vengas conmigo al capítulo 1 de Jeremías. Vamos a ir leyendo todo el capítulo 1 y deteniéndonos en 4 versículos que creo hoy son importantes para entender ese propósito, esa voluntad de Dios para ti y para mí, a la luz de la experiencia del profeta Jeremías. Juntos leamos lo que la palabra del Señor dice en el versículo 1 del capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Elisías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Mira, es bien importante que te quede eso. Jeremías era de la descendencia sacerdotal, es decir, él era levita en primer lugar, dedicado y apartado para servir en la casa del Señor. Pero no solamente era levita, sino que era de la casa de Aarón. Era la casa de Aarón, es decir, Jeremías estaba, aunque lo conocemos como profeta, Jeremías estaba destinado a ser sacerdote. Pongamos y mantengamos eso en mente. Versículo 2 dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, yo creo que nos detengamos un poquito aquí en el versículo 5, que dice: antes, y cuando pensemos en Jeremías, piensa en ti también, antes que te formase en el vientre ¿de quién? De su mamá, te conocí. Antes que te formase, te conocí. Es decir, antes que se diera la concepción en la cual papá y mamá de Jeremías se unieron, antes de eso, en la mente de Dios ya estaba Jeremías. En la mente de Él, en el corazón de Dios. Escucha, tú eres en el presente eterno de Dios, tú eres quien eres en su corazón, en su mente. Dice la palabra que desde antes de estar en el vientre de su madre, Dios conocía a Jeremías. Y dice: y antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté, y te di por profeta a las naciones. En esta mañana tú tienes que saber algo, que tú no eres el resultado de la casualidad o de un accidente.
No lo eres. Amado hermano y hermana que estás aquí en ese lugar, tú naciste y tienes un propósito de parte de Dios en tu vida. Tu vida vale mucho. Mira, lo que más vale sobre lo que tiene más valor sobre la faz del planeta Tierra es la vida humana. NASA, con esos tremendos lentes, descubrieron grandes extensiones del universo. Ahora, les decía a unos hermanos, porque es así, las fotografías que vimos en la televisión o en las redes sociales de esas extensiones del universo, esas galaxias lejanas, es lo que ese lente logró captar, es una realidad que probablemente pasó hace cientos, miles o hasta millones de años. ¿Por qué? Por la velocidad en la cual se traslada la luz. Usted sabe que el sonido corre a 300 kilómetros por hora. La luz corre a 300,000 kilómetros por hora. Yo no sé si usted, pero yo recuerdo allá en mi barrio, ¿verdad? Cuando era la fiesta patronal. ¿Se acuerdan ustedes que tiraban aquellas bombas? Y usted recuerda cuando usted iba así y miraba hacia el cielo, primero miraba que hacía así y al ratico escuchaba ¡pa! ¿Recuerda? Eso es consecuencia del viaje de la luz y el viaje del sonido. Es más rápido, la luz viaja más rápido que el sonido. Cuando tú y yo estamos viendo el sol que nos quema todos los días, lo que estamos viendo y el calor que estamos sintiendo es luz y calor que el sol emitió hace 7 minutos. No es en ese momento. ¿Por qué? Por la velocidad que viaja la luz. Si tú y yo tuviéramos la capacidad de tener una lámpara, una cámara ultra rápida, cada vez que encendemos estas luces, veríamos cómo la luz baja, hasta que llega al suelo. Pero obviamente es muy rápido. Ahora, eso nos enseña la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Que un universo tan grande como el que tenemos, o tiene fin, o tiene principio y tiene fin. Y así es como es. No es el universo no es eterno. El universo tiene límites, pero de fuera de esos límites hay alguien que lo hizo. Y es Dios. El único eterno es Dios. Y por eso, cuando nosotros entendemos la palabra, comprendemos a Dios en su eterno presente. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios no hay ayer, para Dios no hay hoy y para Dios no hay mañana. Él es siempre. Y lo lindo es que en ese eterno presente de Dios, en ese siempre de Dios, estabas tú y estaba yo. Mira qué cosa más linda. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es creer lo que el Señor nos dice cuando nos afirma que Él nos creó a nosotros. Tú y yo somos creación de Dios y tenemos un propósito. Y el Señor creó a Jeremías, lo concibió en su mente y permitió que sus padres se unieran para que la madre de Jeremías lo tuviese en su vientre. Y al momento, después de los 9 meses, ese niño nacer, y desde que antes de nacer de la palabra ya lo había santificado. ¿Qué santificado? Ya lo había apartado para él. Y todos nosotros, déjame decirte, estamos apartados para Dios. Todos. Lo que pasa es que algunos aceptan esa realidad y otros no. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, lo que estamos diciendo es diciéndole a Él: Señor, acepto que yo soy apartado para ti. Tú me santificaste. Y dice, al terminar ese versículo, y te di
por profeta a las naciones. Es decir, lo creó, lo santificó con un propósito. Dios te ha creado, Dios te ha salvado, Dios te ha santificado con un propósito. No pierdas el blanco. No pierdas esa dirección que ya Dios ha puesto en ti. Y por eso tú estás hoy aquí. Tú estás aquí por cualquier otra razón en tu mente. Por esta necesidad o por aquella necesidad. Cualquiera sea la razón por la cual tú estás hoy aquí, está bien. Déjame decirte, eso es únicamente una excusa que el Señor ha usado para traerte a ti a sus pies. Eso es todo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cumplir un propósito en ti. Entonces dile al Señor, Señor, hazme comer Jeremías, Señor, ayúdame a entender ese propósito tuyo en mí. Ahora, los propósitos de Dios siempre son desafiantes. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra, leyendo en el versículo 6. Dice, y yo dije, hablando de Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y mira, la respuesta del Señor es tremenda. El Señor es un buen Padre. Él es un buen Dios. Y un buen Padre y un buen Dios no es alcahueta. Dios no es alcahueta. ¿Cuántos padres alcahuetas hay acá? No levanten la mano, hermanos, porque si no me voy a poner a llorar. Dios no es alcahueta. Y algunas veces creemos que Dios es alcahueta. ¿Cómo es un padre alcahueta? Aquel que le deja hacer a sus hijos lo que quiere. Dios no es alcahueta. Dios no está aquí para cumplir tus deseos. ¿Tú entiendes eso? No está para decirte a ti, tienes razón, hijo. No, Él no está aquí para eso. Mira cómo le contesta a Jeremías cuando Jeremías le dice eso. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Y mira lo que sigue después de esto. Porque a todo lo que te envíe, irás tú. Wow. Con Dios es sí o sí. Amén. Con Dios es sí o sí. Con Dios es sí o sí. Dice, irás tú y dirás todo lo que te mande. Wow. El versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora quiero que nos detengamos un ratico en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! Mira, los propósitos divinos en nosotros, escucha eso, nos revisten de autoridad para avanzar el reino de Dios en esta tierra. Cuando tú le dices al Señor, sí Señor, te entiendo, cuando dejas que el Señor toque tus labios, toque tu vida, Él también te reviste de autoridad. Es decir, tú en el nombre de Jesús tienes la autoridad de Dios para poder cumplir su voluntad. Dios no te deja solo. Dios es justo. Dios demanda juicio. Juicio quiere decir sentido. Hacer las cosas con sentido. Dios hace todo con sentido. Él no te va a pedir algo si antes no te lo dio. Si antes no te capacitó, te autorizó. Y autorizar quiere decir dar autoridad. Y tú estás autorizado en el nombre de Jesús a cumplir su voluntad para hacer avanzar el reino de Dios. Ahora déjame decirte, el reino de Dios incluye todo en tu vida y en mi vida. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos en el reino de las tinieblas. Antes de conocer a Cristo. Hacíamos lo que nuestro padre, el diablo, en aquel tiempo, quería que hiciéramos. Pero desde el momento en que venimos al conocimiento de Cristo, venimos a ser salvos, nos hemos trasladado, como la palabra dice, del reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino de su luz admirable. Por lo tanto, nosotros ahora nos movemos en su reino. Y moverse en el reino del Señor, sí, quiere decir moverse en esta parte del reino, que es nuestra iglesia. Pero déjame decirte,
tu hogar es parte del reino de Dios. Entonces Dios te ha dado autoridad para tú moverte en esa parte del reino de Dios en tu vida, que es su hogar. Tu trabajo es parte del reino de Dios para tu vida. Por lo tanto, el Señor te ha dado autoridad para moverte en tu trabajo o en tu negocio con la autoridad que Dios te ha dado. En el vecindario, en la calle. Mira, para nosotros los hijos de Dios, donde vayamos caminando, va caminando el reino de Dios. Porque tú y yo somos embajadores del reino. Somos embajadores del reino. Y un embajador tiene esa característica. El embajador en una nación extranjera, y tú y yo en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos, caminamos representando al reino de Dios, donde tú y yo estemos. Y Dios nos ha dado autoridad para movernos en todas esas esferas. Hermano, hermana, escucha, tú tienes la autoridad de Dios en tu vida. Eso fue lo que le dijo Dios a Jeremías. Y mira lo que dice aquí el versículo 11, siguiendo la historia. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, dice mi palabra, para ponerla por obra. Solamente un pequeño. ¿Por qué dice almendro? El almendro era el árbol que aparecía, el primero que florecía en la primavera, allá en la tierra de Palestina. Era el primero. En otras palabras, mira, Jesús dice, el Señor le decía a Jeremías, lo que yo voy a hacer, y te estoy diciendo, lo haré rápido, lo haré pronto. Mira, Dios quiere cumplir ese propósito tuyo pronto. ¿Por qué? Porque Él va avanzando. Él va avanzando, Dios va avanzando, Dios va caminando. En su tiempo, pero va caminando. Y mira lo que sigue diciendo acá, el versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y en este caso particular, para Judá, era el reino, o el gran imperio babilónico, que todos conocemos la historia, ¿no? Entonces dice acá, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Ahora, quiero que nos tengamos un ratico aquí en el 17. Tú pues, le dice el Señor a Jeremías, ciñe tus lomos, es decir, ponte los pantalones, apriétatelos bien, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos. Ahora, es una orden, tiene la autoridad, tiene la misión, ahora te corresponde cumplirla. Tú sabes lo que tú tienes que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Y no solamente sabes, sino que Dios te ha dado todos los medios. Principalmente, Dios te ha dado el Espíritu Santo. Dios te ha dado Dios te ha revestido de su Espíritu Santo para tú poder cumplir ese propósito de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu existencia. Y tienes que hacerlo. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, irás a donde yo te diga que vayas y dirás lo que yo diga que digas. Porque si no, mira lo que dice aquí la palabra en la última parte de este versículo 17. Para que no te haga yo, Dios, a Jeremías, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mira, Dios le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, haz lo que yo te digo, porque si no, yo mismo te avergüenzo frente a tus enemigos. Que los cristianos viven es porque no han hecho la voluntad de Dios en sus vidas. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que decir, saben a dónde tienen que ir y no lo hacen.
Pregunto a ti en esta mañana, ¿estás determinado o determinada a hacer la voluntad de Dios en tu vida? Mira, si tú eres salvo, tienes el sello del Espíritu en tu corazón y no estás haciendo la voluntad del Señor, déjame decirte, Dios se va a encargar que la hagas. Tú y yo, hermano, hermana, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Tú crees que Jeremías no tenía miedo? Claro que tenía miedo. Para empezar, era jovencito. Y lo que le estaba mandando es decirle, Señor, wow, vas a enfrentar a todo tu reino. Vas a enfrentar a todos, vas a enfrentar a todos. Y ciertamente cuando leemos más adelante todo este libro nos damos cuenta de eso. Que el ministerio de Jeremías fue desafiante. Que el ministerio de Jeremías ciertamente entre los profetas fue uno de los más difíciles. Todos conocemos la historia cuando Jeremías fue tirado en la cárcel, en esa cisterna. Y en esa cisterna, hermano y mi hermana, era una cisterna como lo que es ahora un pozo séptico. Y todos conocemos y sabemos lo que hay en los pozos sépticos. Porque mira cómo termina la palabra que estamos leyendo ahora en el 19. Dice, y eso tiene que animarte a ti, pero sigamos leyendo el 18. Dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día, mira qué cosa más linda, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Es decir, en el Salmo 3:3 dice, yo soy escudo alrededor de ti, yo soy tu gloria, el que levanta tu cabeza. Pero aquí le está diciendo el Señor, en este caso, tú vas a hacer la muralla, tú vas a hacer la pared. Es decir, Dios te va a hacer fuerte. Si tú caminas con el Señor, Él te va a hacer fuerte. Dios no te ha destinado a ser un hombre o una mujer débil. Dios te ha destinado a ser un hombre y una mujer fuerte en el poder de Dios. Y por último, ahora sí, en el 19, y dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¡Wow! Y así fue. Jeremías jamás fue vencido. Fue humillado, fue torturado, fue desafiado, fue de todo, pero jamás vencido. La derrota no está escrita en la historia de Dios para tu vida y para mi vida. No está escrita. Lo que está escrito en tu corazón, en tu mente, de parte de Dios, es victoria en el poder de Jesucristo. Por eso Él dijo, y vendrá poder sobre cada uno de ustedes cuando hayan recibido el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, y dice en Samaria, y hasta qué, y hasta lo último de la tierra. Él nos da poder. Y mira cómo termina, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. La presencia y respaldo divino en nuestra vida, cumpliendo los propósitos de Dios, créelo, aseguran nuestra victoria en todo lo que somos y en todo lo que hacemos.